Hola, hoy os voy a contar el error más frecuente que veo en reclamaciones por daño neurológico. Un error que hace perder indemnizaciones, incapacidades e incluso casos que ya parecían ganados. Y es algo que se ve todas las semanas. Un paciente con un daño real, abogados bien intencionados, informes médicos que aparentemente son correctos, pero el caso se pierde. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? No demostrar suficientemente bien el nexo causal neurológico. Si entiendes esto, entiendes el 70% de la medicina neurológica legal, la medicina neurológica pericial. El error número 1 en las reclamaciones por daño neurológico es este: pensar que el diagnóstico ya es suficiente. Ejemplos: paciente con una hernia discal, paciente con deterioro cognitivo, paciente que tiene migrañas, paciente que tiene secuelas tras un ictus. Pero el juez no pregunta solamente por esto. La pregunta clave es siempre si esas secuelas, si esos diagnósticos, si esa enfermedad está causada por el accidente que se imputa, el accidente que se supone que los genera, o simplemente es un hecho que existe independientemente del accidente. ¿Cuál es esa relación causal? Y aquí es donde la mayoría de las reclamaciones fallan. Hay que tener muchísimo cuidado con esto, porque en medicina asistencial diagnosticamos. Yo como neurólogo diagnostico: usted tiene migraña, usted tiene tales secuelas. Pero en medicina pericial debemos demostrar causalidad y no es lo mismo. Lo que realmente necesita el juez es que se lo dejen muy claro. Un juez no es el médico, un juez no decide por intuición clínica, un juez decide por lógica pericial y necesita tres cosas muy claras. La primera, que exista la lesión o que exista la secuela neurológica. Y esto suele ser lo más fácil. Un paciente simplemente se hace una resonancia magnética, aparece una hernia discal y ya está. O sea, eso es algo relativamente fácil, muy fácil de diagnosticar. Lo segundo que necesita es la relación temporal coherente. Es decir, esta secuela, esta hernia, lo que sea, aparece tras el accidente de tráfico, aparece después. Había síntomas ya antes de ocurrir este accidente, este traumatismo. Hay una continuidad clínica, eso sería lo segundo. Y lo tercero sería un nexo médico razonado. Y este es el punto crítico. Aquí hay que explicar por qué médicamente esa lesión deriva de ese evento. No basta con decir el paciente tuvo o el lesionado tuvo un accidente de tráfico y posteriormente le dolía el cuello. Eso no es suficiente. Hay que decir que el mecanismo lesional es compatible, si la cronología es coherente o si no había antecedentes y cómo es la evolución clínica. Esto es la medicina pericial. Pongamos un ejemplo absurdo. Paciente que recibe un golpe en el cuello y después del golpe en el cuello se queja de dolor en un pie. Bueno, pues obviamente eso no hay una relación causal porque no existe esta explicación plausible de los síntomas que tiene el paciente. Vamos a poner un ejemplo real, un ejemplo muy típico, un ejemplo muy frecuente. Paciente que tras un accidente de tráfico sufre mareos, cefalea, problemas de concentración y con todo eso se establece el diagnóstico de síndrome postconmocional. Todo parece claro, pero si en el informe no se explica que existió un traumatismo craneal, no solamente un accidente de tráfico, un traumatismo craneal, que los síntomas empiezan después del accidente de tráfico, que esos síntomas no existían antes y que estos síntomas son compatibles con el traumatismo cráneoencefálico, el caso se debilita y se debilita mucho. El juez aquí lo que ve son síntomas subjetivos y sin un nexo causal sólido, la reclamación se cae. He visto indemnizaciones pasar de altas a casi cero por esto. Es algo muy, muy típico. Muchísimo cuidado. Otro error frecuente: informes clínicos usados como periciales. Muchos casos se apoyan en informes hospitalarios o de especialistas, pero estos informes están hechos para tratar, no para juzgar. Es decir, si en un informe clínico el médico simplemente pone síntomas neurológicos, mareo, dolor de cabeza después del accidente de tráfico o en paciente que ha sufrido un accidente de tráfico, esto no quiere decir que ya hayamos establecido esa relación, porque estos informes son clínicos, no son informes periciales. Un informe clínico, por ejemplo, dice: paciente con dolor y mareo tras un accidente de tráfico. Un informe pericial debe decir: existe una relación de causalidad entre el accidente y las secuelas.
con una limitación funcional X. Si no se traduce entonces al lenguaje pericial, el caso pierde fuerza y en muchos casos se pierden. Esto no es mala medicina, simplemente es medicina utilizada en otro contexto. ¿Y cómo evitar este error? Si eres un paciente, si eres un lesionado, si eres el abogado que lo está llevando, te recomiendo 3 claves. Lo primero, pensar en la causalidad desde el principio, desde el primer informe, desde la primera consulta. Debe ir todo orientado a justificar, a demostrar esa causalidad. Documentar bien la evolución. También he tenido casos que me llegan 7 años después de un accidente de tráfico y me dicen, desde el día 1 después del accidente de tráfico tengo tales síntomas. ¿Y cuáles son tales síntomas? Los típicos, cefalea, mareo, lo que sea. Pero no tengo ningún informe durante estos 7 años. Pues ¿cómo lo vamos a demostrar? No podemos, eso hay que documentarlo muy bien. Veces que se han ido urgencias, consultas neurológicas, si ha existido rehabilitación, fisioterapia, neuropsicología, todo esto debe tener una coherencia temporal. Y luego, tercero, tener un informe pericial neurológico estructurado que responda exactamente a lo que necesita el juez. No lo que el médico clínico suele escribir. El médico clínico escribe unas cosas, pero el juez necesita otras. Te lo resumo todo esto, por no enrollarme más, en una frase. En un juicio no gana quien más diagnósticos tiene, sino el que mejor demuestra la causalidad del daño. Este es el error número 1 que veo en reclamaciones por daño neurológico y también la clave que cambia completamente un caso. Si te interesa la medicina legal, la incapacidad o el daño corporal, este canal es para ti. Soy el doctor Pedro Bermejo, neurólogo y perito experto en valorador de daño corporal. Y en este canal te explico cómo funciona de verdad la medicina pericial neurológica. Nos vemos en el siguiente vídeo y un saludo.